tu misericordia. Señor, en la multitud de tu misericordia te rogamos que seas propicio, Señor, a nosotros pecadores. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta mañana llene nuestro corazón, que alumbre nuestra vida, que quite de nosotros toda indiferencia y que nos vuelva sensibles, Señor, a tu palabra. Te ruego, Señor, que la palabra que vamos a recibir, Señor, ponga en nosotros una motivación especial, que ya no seamos aquellos que somos llevados por todo viento de doctrina, sino que podamos permanecer arraigados en tu palabra, edificados en la doctrina tuya, Señor, reconociendo que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que Él es el único Dios verdadero y que en Él está puesta nuestra esperanza. Y que tú, Espíritu Santo, eres el motivador especial de nuestro corazón y Él es el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Te alabamos, Señor, en la hermosura de tu santidad y te rogamos, Señor Padre, que tomes control, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón y de aún de las cosas inanimadas en este lugar. Atamos toda cosa contraria y todo espíritu de irreverencia, Señor, que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, Señor Padre, que tuya es la verdad y que tú eres el único camino, Señor, y que en ti ponemos nuestra mirada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y abran su Biblia, mis amados, en el libro del Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 16, en el verso 7. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 7. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de la obra del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, de cómo obra el Espíritu Santo y de cuán necesario es el Espíritu Santo en la vida nuestra para que nosotros podamos permanecer creciendo
en las cosas de Dios. El Señor Jesús estaba hablando y estaba diciendo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no viniera el Espíritu Santo, porque Él es el Consolador, amados. Evidentemente que tenemos que entender que físicamente Jesús, si estaba en un lugar, no podía estar en otro lugar. Por tanto, imaginémonos que todos tuviéramos que viajar al monte de Sión para irle a ver. Serían interminables las peregrinaciones que tendríamos que hacer para poderle ver, para poderle tan solo contemplar, porque sería imposible ante millones de personas fluyendo para irle a ver. Por tanto, Él dijo esto, que nos convenía. Pero antes de pasar a la obra del Espíritu Santo, quiero dejar claro que es Cristo Jesús el Salvador. Es Cristo Jesús el que lleva nuestros yerros, nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras deudas, las lleva a la cruz, y allí Él las cancela, y allí nos declara inocentes, porque Él ha ocupado nuestro lugar. Entonces, esta parte de aquí, amados, es el inicio de una vida nueva, es lo que permite que nosotros podamos ser vistos por el Padre como hijos de Dios. La Escritura dice que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Dice que por eso Dios mandó a su Hijo amado, a su unigénito. Y el que no cree, pues dice, pues ya ha sido condenado. Esto nos hace ver que la introducción a la presencia de Dios es por medio del Hijo, pero una vez que ya Cristo Jesús ha pagado nuestras deudas y que nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón, entonces empieza la labor del Espíritu Santo, amados. Y sí que nos conviene, es maravillosamente conveniente que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en nuestra vida. Y podemos hablar de la creación, por ejemplo. El Espíritu Santo es creador, y dice en el Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y que en el principio las cosas estaban en un caos, que había tinieblas, que había oscuridad, y que todo estaba vacío y desordenado. Y si parafraseamos eso, esa es la condición del hombre: una mente vacía, una mente desordenada, una mente sin propósitos, una mente sin entendimiento, una mente que no entiende los planes de Dios, una mente que no se dispone para hacer las cosas que a Dios le agradan, sino que vivimos en nuestra vana manera de vivir, como dice el apóstol Pedro, heredada de nuestros padres, de generación en generación. Vivimos con un entendimiento entenebrecido, muertos en delitos y pecados, y la vida del hombre es intrascendente, no tiene principios, no tiene ética, no tiene moral, no tiene justicia, ama la injusticia, es amante del pecado y busca el pecado. Y eso es lo que es la criatura original. A causa de que heredamos en el primer Adán una naturaleza pecaminosa, en eso nos convertimos, y la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados hasta antes de venir a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, las cosas cambian. Y como les dije, el Espíritu Santo es creador. El Espíritu Santo cambia la faz de la tierra, pero así como es creador de la creación, también es creador de la iglesia y también de la nueva criatura. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia, amados?
se llama Cristo Jesús y nosotros somos el cuerpo. Por tanto, el mismo Señor Jesús necesitaba que el Espíritu de Dios viniera sobre él. Y el mismo Señor Jesús exclama diciendo: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los afligidos, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para que podamos nosotros decir: yo soy parte del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que recibir de la cabeza esa unción maravillosa, esa unción santa, esa unción que tiene poder, esa unción que tiene dirección, esa unción que tiene propósitos, esa unción que convierte el alma del hombre y lo transforma en una criatura nueva. De tal forma que es imprescindible que los que aman a Cristo amen el cuerpo de Cristo. Es imposible que una persona que recibe a Cristo pueda decir: voy a vivir solo. Y allí hablo yo un poco de los apartados, ¿no? Hay un grupo de hermanos que se llaman los apartados. Se le pregunta: ¿y usted por qué no va a la iglesia? No, yo estoy apartado. O sea, la mano anda solita por allí, el pie anda caminando solo, o una oreja anda caminando sola. Y en realidad es el Espíritu de Dios el que hace que nos unamos en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo hablar, en una misma alabanza, con un mismo propósito, porque el propósito del Espíritu Santo es que cada hombre pueda glorificar a Cristo. El libro de Corintios, el apóstol Pablo dice: y nadie llama a Jesucristo Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Por tanto, para que usted le llame Señor, y cuando digo Señor es que usted reconoce la autoridad, reconoce la majestad, reconoce el poder, reconoce quién es Cristo Jesús en su vida, entonces usted puede decir: realmente el Espíritu de Dios me motiva para que yo le diga Señor, para que Él sea mi Rey, mi soberano, mi Salvador. Esto es la introducción, amados, al conocimiento de lo que la obra del Espíritu Santo hace. Por tanto, el Espíritu Santo obra primero en el cuerpo de Cristo, obra en la cabeza, y obviamente si la cabeza, amados, tiene esa unción, amados, todo el cuerpo lo tiene. Y es como leer el libro de Salmos que dice que el Espíritu de Dios es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras. Dice que allí Jehová manda bendición y vida eterna. Pero la primera parte del Salmo dice: qué bueno es que los hermanos estén juntos y en armonía. Entonces, si esa es una verdad, la iglesia es un cuerpo maravilloso, un cuerpo fusionado por un poder más allá de una simple coyuntura física, sino una coyuntura espiritual que nos hace sentir, que nos hace vivir, que nos hace alabar y que nos hace glorificar a un Dios soberano que se llama Cristo Jesús, que dio todo por nosotros en la cruz, amados. Entonces, podemos ver que la obra del Espíritu Santo tiene un poder maravilloso, porque cada parte del cuerpo de Cristo tiene esa unción, tiene esa visión, tiene esa motivación para servirlo. Amados, si usted no siente motivación, si usted no siente ilusión, si usted está incómodo en la casa de Dios, si a usted le resulta difícil tener paz en su corazón, si usted solo vive en contiendas, si usted solamente vive enfrentando a otros, encarando a otros, llevándolos
a la contención a otros, entonces el Espíritu de Dios probablemente no está en usted. Si usted es una rama seca que no da fruto, arrepiéntase y busque de la vid verdadera para que la savia del tronco pueda nutrir su vida de tal forma que usted pueda reverdecer nuevamente y pueda dar el fruto que Dios aspira de usted. Hay personas, amados, que vivimos sin la capacidad de perdonar. ¿Y cómo puede ser parte de un cuerpo santo? ¿Cómo puede decir el Espíritu Santo está en mí? ¿Cómo puede decir hay una unción sobre mi vida? Si usted no logra perdonar, porque aquel que es cabeza nos ha perdonado a nosotros. Aquel que conoce todas las cosas es Dios perdonador por excelencia. La misericordia, amados, Él la derrama y dice que se deleita cada mañana. Nuevas son sus misericordias. Por tanto, nosotros deberíamos ser los hijos de la misericordia. En nosotros debe de haber la bondad. En nosotros debe de haber el buen trato. En nosotros debe de haber la amabilidad. La Biblia dice, sea conocido en todos vuestra amabilidad. El mundo debe conocernos, amados, que en nosotros hay un espíritu superior, así como se dijo de Daniel. Dice que en él había un espíritu superior a los demás. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amados, si las iglesias estuvieran llenas del Espíritu de Dios, entonces no habrían divisiones, no habrían resentimientos, no habrían separaciones, no habrían de tiempo en tiempo que un grupo de la iglesia desaparece y se va a otra iglesia. Y esto ocurre, amados. Claro que aquí no ocurre, es en otro lado. Pero es el Espíritu de Dios el que nos mantiene unidos. Es el Espíritu de Dios que nos mantiene con una actitud de oración. Es el Espíritu de Dios que nos hace sentir parte de un cuerpo. Y cuando usted parte del cuerpo, usted se duele de la separación de otro. Usted se duele del problema de otro. Y entonces el Espíritu de Dios, hermanos, empieza a trabajar de una manera maravillosa. El Espíritu de Dios dice que nos lleva a toda justicia, nos lleva a toda verdad, nos hace entender las cosas en lo oculto, amados, en oración, porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, su motivación es estar en la presencia de su amado. Le digo algo. La Biblia dice en el libro de Cantares, y quiero que usted entienda esto. Dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son sus amores que el vino. A más de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Que el Espíritu Santo en esta mañana le haga entender las profundidades de la miel que hay en este verso. Y le haga comprender, porque yo no soy capaz de hacerle entender cuánta dulzura y cuánto amor tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender lo que dice la Escritura, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Yo creo que alguien que entiende esto se vuelve paciente porque empieza a deleitarse y empieza a comprender que todas las cosas vienen del Padre de los cielos, que muchas cosas ocurren, amados,
para que podamos nosotros ser purificados, para que podamos nosotros ser tratados como cual cerámica que el artesano mete al horno y en el horno el artesano pone la temperatura, y después de que esta hierve y se pone incandescente, pues él considera sacarlo, y luego de que está ya ahí espera un tiempo y luego le pone una pintura y le da un color maravilloso y lo vuelve, después de que era una arcilla cualquiera, lo vuelve una vasija hermosa, una cerámica, una porcelana, una pieza de colección, porque somos pieza de colección para el Señor. Somos lo mejor, porque para gloria mía te he llamado, dice el Señor. O sea, usted glorifica al Señor con su testimonio, con su vida, porque en usted hay algo diferente a los demás. Puede ser que usted llegue a la iglesia, puede ser que usted lea la palabra de Dios, pero si usted no pide que el Espíritu de Dios descienda sobre usted, entonces usted está vacío. Se lo explico de otra manera. Puede ser que usted sea la botella de Coca-Cola y la botella está bonita, pero si no está líquido, no es Coca-Cola, ¿verdad? Porque a veces a alguien le dicen: este se cree la última Coca-Cola del desierto. Nosotros, hermanos, somos su especial tesoro. Tenemos un contenido maravilloso. Tenemos algo sublime, tenemos lo más íntimo de Dios, tenemos la santidad de Dios mismo en nuestro corazón, y debemos aspirar, debemos anhelar, debemos rogar, debemos pedir, debemos implorar: Señor, lléname de tu Espíritu. Porque si usted no está lleno del Espíritu, entonces usted tendrá problemas para servirlo al Señor. Usted dirá: otra vez el domingo, ay, el pastor dijo que había ayuno, ay, hay una vigilia, ay, es jueves, estudio bíblico, es martes, hay culto de oración. Habrá una total indiferencia al llamamiento de las cosas espirituales. Jamás usted estará a gusto en una reunión espiritual, porque usted no está lleno del Espíritu, porque solo el Espíritu Santo lo dirige, solo el Espíritu Santo lo conduce, solo el Espíritu Santo lo hará decir Señor. Solo el Espíritu Santo le enseñará a usted lo que es agradable delante de Dios. Si cogemos un cadáver y lo lavamos con agua limpia, con agua fresca, y le ponemos vestiduras limpias y lo maquillamos de tal manera que parezca hasta sonrojado, y le ponemos perfume aparentemente, tan pronto estamos haciéndolo, y después la corrupción que hay dentro de él continuará, al punto que por más perfume que le hayamos puesto por fuera, el hedor de él va a trascender y empezará a contaminar el ambiente. Y así es el hombre, amados, que no tiene el Espíritu de Dios. Él huele a muerte. Sin el Espíritu de Dios no hay ministerio que pueda ser prosperado en la mano de Dios, porque solo con el Espíritu de Dios es que se puede verdaderamente servir a Dios de manera que a Dios le agrade. Lo demás es con fuerza, con nuestra capacidad, con nuestro intelecto. Y la Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, es con su Espíritu. Y la iglesia debe comprender, amados, que si no pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu, estamos vacíos.
estamos indiferentes. Y lo que es peor, estamos muertos. Si el Espíritu de Dios se retirara de nosotros, estaríamos 7 veces peores que antes de venir a Cristo. Más bien tendríamos un espíritu gadarénico, un espíritu de legión, un espíritu inmundo que corrompe el alma, un vacío tremendo que nos vuelve indiferentes. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada sensible en nuestro corazón. Nos volvemos insensibles como cual leproso que no siente dolor por sus llagas, porque la sensibilidad se le va al leproso, la pierde. Y es tan necesario, amados, el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu de Dios es imposible concebir, por decir así, el espíritu de oración en nosotros. Si nosotros no oramos, si nosotros no clamamos, si nosotros no invocamos, si nosotros no rogamos, si nosotros no doblamos rodilla, entonces nuestra vocación no existe. ¿Cuál es la vocación que tienen las personas? Una vocación está por sobre los intereses personales. El doctor quiere ser doctor, el ingeniero quiere ser ingeniero, el abogado quiere ser abogado y lucha hasta conseguir su título y pasa noches tras noches esforzándose, estudiando hasta llegar a conseguir lo que su corazón le pide. Y la vocación de cristianos es una profesión, amados. Y yo pregunto, amados, en nuestro corazón, ¿realmente somos personas de vocación? ¿Ejercemos la profesión espiritual? ¿Llevamos la palabra de Dios donde vamos? ¿Predicamos donde estamos? ¿Ponemos orden, paz donde estamos? ¿Hablamos de Jesucristo en el colectivo, en el transporte donde vayamos, en nuestros trabajos, en cualquier lugar nosotros sacamos ese tema? Usted ha visto que hay personas que se las conocen y les hacen un círculo y todos quieren escuchar los chistes, cachos y cosas, y tienen ese estilo de vida, son jocosos y todos los buscan. Y nosotros tenemos una presentación así, que cuando llegamos todos quieren escuchar la palabra de Dios. Estamos llenos de la palabra, porque el Señor Jesús dijo: estas palabras que yo os he hablado son espíritu, son verdad. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, entonces Él sale de nosotros, porque estamos ungidos, pues, hermanos. Estamos ungidos porque pertenecemos genuinamente a un cuerpo santo. Somos el cuerpo de Cristo. La cabeza fue ungida, amados, con óleo de salvación, óleo bendito. Dice: por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo creo, amados, que hoy, en estos tiempos en los que el mundo nos imprime tantas cosas materiales, como que hemos dejado de pensar que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que nosotros tenemos la unción desde el cielo, que el Señor ha santificado nuestras vidas, que el Señor nos ha hecho nueva criatura, que el Señor nos ha pasado de muerte a vida, que en nosotros hay un sentir diferente. Y tan pronto salimos de la casa de Dios, nuestros planes, nuestros proyectos son sin Cristo Jesús. Hacemos proyectos y todos de acuerdo a nuestro estilo, a nuestros conceptos. Hacemos negocios
de acuerdo a nuestros conceptos y no consultamos a Dios. No pedimos en oración, no rogamos a Dios: Señor, dirígeme, Señor, enséñame, Señor, capacítame, Señor, inspírame, Señor, dame las herramientas, Señor, yo no sé nada, Señor, si tú no me lo enseñas, Señor. Mientras más sabio te sientas, mi amado, en tu propia opinión, más distante estás de Dios, porque te la sabes toda. Y el único que lo sabe todo se llama Jehová de los ejércitos. El único que ha sido hecho sabiduría de Dios se llama Cristo Jesús. Por tanto, amados, tenemos una necesidad tremenda, que es ser llenos del Espíritu de Dios. Hemos orado diciendo: Señor, sopla un viento celestial a mi vida, lléname, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu Espíritu Santo. ¿Se siente usted lleno del Espíritu de Dios? ¿Usted cree que tiene lo suficiente para hoy y toda la semana? ¿O usted cree que necesita todos los días que el Señor llene su copa, que llene su corazón? Amados, si usted no tiene esa necesidad, entonces está usted vacío. Y si está vacío, usted no puede desarrollar ningún ministerio. Usted no puede cumplir a cabalidad conforme a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. No es usted, no es la elocuencia del hombre, no es la cultura del hombre, no es cuán bueno sea para hablar, amado. No cuentan los doctorados, no cuentan las maestrías. Lo que cuenta es si tiene el maestro que se llama Espíritu Santo en su vida. Si está lleno de Él, entonces usted puede ser el ignorante más grande, pero está lleno del Espíritu de Dios. Y Él va a hablar por usted. Y si no, vean, los discípulos eran analfabetos, amados. Eran analfabetos. No sabían ni escribir muchos de ellos, pero Dios los utilizó de una manera poderosa. Usted imagínense, amados, una cosa es cuando Jesús estaba con ellos. Es verdad que Dios les dio cierta autoridad y ellos iban y hacían ciertas cosas, ciertos milagros, pero aún eso, amados, no bastó, porque en el momento preciso ellos negaron al Señor, ellos traicionaron al Señor. Pero había una cosa importante que Jesús les había dicho, y era profético lo que había dicho el profeta Joel. El profeta Joel había dicho que un día vendría el Espíritu de Dios. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Oh, amados, ¿cuánto poder necesitamos? ¿Y cuánto poder tenemos? Dependerá de cuánto nos llenamos de Él. Amados, cuando usted está lleno del poder de Dios, cuando usted pide la llenura del Espíritu Santo, entonces Dios se va a glorificar. Dios va a hacer proezas, Dios va a tocar los corazones de las personas, Dios va a sanar a gente que usted toca en oración, Dios va a hacer maravillas, amados. Usted verá cómo los espíritus huyen, amados, porque el poder de Dios está sobre usted. Usted mismo va revestido de un poder maravilloso. Dice la Biblia que cuando recibieron en el día de Pentecostés el Espíritu de Dios, amados, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre la cabeza de uno de ellos, de todos ellos, perdón. Y ellos
Tenían el lenguaje de todas las personas que estaban por allí, amados. Sígame al libro de Hechos en el capítulo 2. Dice, en el verso 2 del capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habían en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndole uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Amados, el Espíritu Santo conoce todas las lenguas y Él las reparte, amados. Hubo algo especial. Estos hombres eran hombres iletrados, pero tenían una diferencia que es tal que supera cualquier universidad, cualquier doctorado, que es el conocimiento por medio del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué, amados? Porque el doctor, el abogado, el ingeniero querrá hacerlo de acuerdo a sus estudios y errará. Pero el Hijo de Dios, que tiene el Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de verdad, el que lo lleva a toda justicia y toda verdad. Y Él es infalible, amados, porque el Espíritu de Dios es infalible. Él nos lleva y nos conduce de tal forma que tenemos que reconocer la supremacía, la necesidad del Espíritu de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso es, amado, que existen categorías, podamos decir así, de cristianos. Hay unos que buscan del Señor, unos que más o menos, otros ahí. ¿Sabe por qué? Y hay unos que no quieren saber nada, no les interesa la palabra, no están motivados para nada. Hay una diferencia entre el que está lleno del Espíritu de Dios y el que está vacío. Somos edificados por medio de Él, amados. Somos inspirados por Él. La inspiración es algo que nace de lo profundo de nuestro corazón para hacer una cosa con tal dedicación que es un deleite hacerlo. Usted ve, amados, muchos siervos de Dios terminaron mal su peregrinar porque lo hicieron con su fuerza, lo hicieron con su intelecto y no pidieron dirección. Creyeron que servir a Dios es recitar la palabra. Creyeron que servir a Dios es conocer o asistir a un seminario bíblico, sacar un diploma y a la cancha, como dijo uno por ahí. Pero los seminarios teológicos no dan pastorado. Es el Espíritu de Dios, amado. Y todos tenemos
esa vocación si estamos llenos del Espíritu de Dios. Pero cuando alguien que puso sus manos en el arado, lo vemos que lo hace con dolor, con enojo muchas veces. Entonces veremos esos pastores dando látigo a sus ovejas y martirizándolas y acusándolas y diciendo: te vas a ir al infierno. Y esto, ¿sabe por qué? Porque no tienen el espíritu de consolación, no tienen el espíritu de la misericordia, no han entendido lo que es el perdón. Oh, amados, si un siervo de Dios no puede perdonar, él no entiende, no ha entendido la verdad. ¿Y cuántos siervos de Dios hay aquí? Si no hay perdón, si no hay unidad, entonces nuestro hablar y nuestro caminar es sin el Espíritu de Dios. No hay unción. Y sin la unción, hermanos, cualquier espíritu puede haber menos el de Dios. Tenemos que comprender, amados. Ustedes vean, los discípulos del Señor le dijeron: Señor, estos de aquí, estos samaritanos no nos abrieron la puerta. Rogamos para que llueva fuego del cielo y los consuma. El Señor le dijo: ¿y de qué espíritu ustedes han salido? El Hijo del Hombre no vino a condenar, vino a salvar lo que se había perdido. Y tenemos que entender que en Cristo Jesús había un espíritu de compasión. Dice que Él miraba a las multitudes como ovejas que viajan sin pastor. Y yo creo, amados, que necesitamos llenarnos, necesitamos humillarnos, necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios para que en nuestros hogares exista paz, para que el Espíritu de Dios, hermanos, trae momentos de paz sublimes, tiempos de refrigerio a nuestro corazón, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a todo lo que hagamos en nuestros trabajos. Porque donde usted está, amado, el Espíritu de Dios va con usted. Jesús dijo que nos convenía. ¿Por qué, amados? Porque si usted tuviera que ir a buscar a Jesús en estos días, tendría que pegarse un viaje, quién sabe a dónde. Pero usted no tiene que viajar ni una pulgada y encuentra el Espíritu de Dios en su corazón. Solamente tiene que invocarlo, solamente tiene que decir: Espíritu de Dios, ven a mi vida. Dice que el Señor lo dará en abundancia y sin reproche a todos aquellos que lo pidan. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser una iglesia llena de poder y autoridad en el nombre de Jesús. Una iglesia sin el Espíritu es una iglesia vacía, amados. Puede ser igual a un cine, a un teatro, a un espectáculo lleno de muchas personas, pero el Espíritu de Dios no está. Por eso es que usted ve mucho movimiento, mucha apatía, muchos dormilones, muchos que entran y salen, muchos que comen canguil, muchos que mascan chicle, muchos que entran con bebidas a la sala de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hemos aprendido que la presencia de Dios habita este lugar. Entonces vivimos confundidos, creemos que estamos en una sala de espectáculo y no entramos. La Biblia dice, amados, y cuando entres por los atrios del Señor, hazlo con acción de gracias. Tenemos que conocer, amados, que la promesa del Señor Jesús es que donde dos o más estén reunidos en su santo nombre, allí está. Y si usted siente que eso es una verdad, debería también sentir la presencia de Dios en este lugar.
Y si la presencia de Dios está en este lugar, usted no tendrá tiempo para hablar, usted no tendrá tiempo para murmurar, usted no tendrá tiempo sino solamente para alabar y para decir amén, aleluya, gloria a Dios. Tu presencia es maravillosa, Señor. Tú estás en este lugar. Comprendemos, amados, que sin el Espíritu de Dios es imposible conciliar las personas. Te observe, amado, cristianos, matrimonios con resentimientos de 20, 30 años, sin perdón. ¿Usted cree que esas oraciones suben? No, solo se quedan en la atmósfera, en el aire. Puedes multiplicar la oración. Dice, y cuando multipliques la oración, dice el Señor, yo viraré mi rostro, porque tus manos están manchadas de sangre. Tenemos que comprender, amados, que el Espíritu Santo es imprescindible, es irreemplazable. Sin el Espíritu de Dios, la iglesia está perdida. Nuestra vida está perdida. Iremos a un infierno eterno si el Espíritu de Dios no está. Y mire, amados, cuántas sectas religiosas niegan el poder del Espíritu Santo, niegan quién es el Espíritu Santo. ¿Y qué pueden hacer ellos, amados? Por eso es que en ellos no hay misericordia, no hay bondad, no hay la sensibilidad para las cosas de Dios, porque han negado al Creador de todo, al dador de la vida. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida, amados. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos vida espiritual. Nuestra vida está vacía. Quiero dejar el mensaje allí y solamente decirles, mis amados, que si usted siente un vacío, si usted no siente apetito espiritual por conocer más de la palabra de Dios, si usted cree que con un mensaje dominical le basta hasta el próximo domingo, entonces es tiempo de reconocer y decir, Señor, estoy vacío. Necesito que tú motives mi corazón, porque la palabra de Dios dice que cuando estamos vivos tenemos hambre y sed de justicia. Y si no hay hambre por la palabra y no hay sed de justicia, entonces significa que no estamos vivos o que estamos enfermos espirituales, que en nosotros no hay un sentir como el que deberíamos tener. Si usted no reconoce la palabra de Dios como la única guía en su vida, entonces está perdido. Ayer nos gozamos, amados, con los hermanitos que se bautizaron, que con mucha amor e ilusión descendieron a las aguas, amados, y me gocé de ver la necesidad de ellos. ¿Sabe por qué, amados? Porque así como en el día en que Jesús se bautizó, dice que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió como una paloma y se posó sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Amados, si nosotros queremos que Dios tenga complacencia en nosotros, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros no anhelamos ser como Cristo Jesús, entonces no estaremos agradando al Padre. Necesitamos agradarlo a Dios. Necesitamos sacar todas las cosas que están guardadas en nuestro corazón y pedir perdón. Necesitamos transformar
nuestro carácter, amados. Nuestro carácter es una de las cosas que nos pueden hacer perder la salvación, que nos impiden cumplir una labor espiritual como debe de ser, porque si su carácter es temperamental, si sus expresiones son fuertes a la hora de contestar, entonces usted no está lleno del Espíritu. Podrá conocer la palabra, podrá llegar a la iglesia, podrá haberse sumergido debajo del agua, pero no está haciendo parte del cuerpo de Cristo, porque como les dije, el Señor dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Y si la cabeza está ungida y usted es parte de ese cuerpo, usted también está ungido. Por tanto, amados, arrepiéntase y vengan las cosas primeras, como dice Apocalipsis. Volvamos al primer amor, motivémonos, ilusionémonos como cuando vemos al amado, al deseado, al que vive por los siglos. Sirvámoslo con todo nuestro corazón. Anhelemos su presencia, anhelemos estar en la casa de Dios, anhelemos el tiempo de llegar a la casa de Dios. Motivemos a otros a alabar al Señor. Digamos como dice el Salmo: yo me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos. Una cosa he demandado, esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo. Amados, tenemos que sensibilizar nuestro corazón, y si usted no lo pide, no le llegará, amados. Dice que si pidiéramos en oración el Espíritu de Dios, nos será dado en abundancia, sin reproche. Solo una pregunta dejo para terminar: ¿cuántos necesitan hoy el Espíritu de Dios? A ver, yo quiero ver por allá. ¿Cuántos? ¿Por acá? ¿La mitad? ¿Por acá? ¿La otra mitad? ¿Por acá? Por allá todos. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Señor, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu en este lugar, Señor. No te podemos ver, pero te podemos sentir, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es espíritu y verdad, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque necesitamos ser llenos de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que llenes nuestros corazones, Señor. Padre, que tú traigas a nuestros corazones consolación si alguno está triste, Señor. Que tú traigas y suplas la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, conforme a tu riqueza en gloria, Señor. Pero nuestra mayor necesidad, Señor, es tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Señor, abre el entendimiento, abre nuestro corazón. Llénanos, Señor, con la ternura tuya, Señor. Llénanos, Señor, de tu gracia. Que tu misericordia, Señor Padre, descienda en este lugar y perdone toda iniquidad, todo pecado, toda irreverencia, Señor, de nuestra vida, y que podamos tener vida, Señor. Que podamos ser parte de ese cuerpo maravilloso en donde tu Hijo amado es la cabeza, Señor. Esa cabeza que está ungida, Padre, para dar vista a los ciegos, Señor, para traer consuelo a los necesitados, Señor, para dar vista a los ciegos, Señor, Padre. Dios mío, Señor, para que se le dé óleo a los enlutados, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor,
Motívanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Padre, si el pecado persevera en nuestras vidas, Señor, te rogamos en esta mañana, Señor, que nos des fortaleza, Señor Padre, para poder resistir, Señor, toda tentación, Señor, en nuestras debilidades, Señor Padre. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a cortar todo mal de nuestra vida, Señor. Tú eres el que santifica nuestra vida, Señor. Si tú vas con nosotros, Señor Padre, todas las cosas serán puras y santas, Señor. Porque si la raíz es santa, las ramas serán santas, Señor. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, amén, amén. Denle un aplauso al Señor. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza al que vive por los siglos. Amén.